Futurist.io. Bienvenidos de nuevo a una entrega de Querer Vivir, programa emitido desde Radio Mairena y Radio Mercosur. Hoy tenemos como invitada a la doctora María Olivia Goncalves, la cual tiene doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada y magíster en Neurociencias. Es investigadora y creadora de programas de prevención de deterioro cognitivo y Alzheimer, con más de 20 años de experiencia con estos pacientes. Es fundadora y directora del Grupo Sinapsis y ha alcanzado una amplia proyección internacional como docente, conferencista y divulgadora científica, siendo premiada por YouTube por el alcance que ha logrado llevando contenido científico a más de 100.000 suscriptores y más de 5 millones de visualizaciones de su contenido alrededor de todo el mundo. No olvides suscribirte a nuestros canales de TikTok y YouTube. Bienvenidos a una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor de la 107.4 de la FM. Y también saludamos a todos nuestros seguidores y suscriptores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Y ya sabéis, si este contenido es de vuestro interés, un like nos ayuda muchísimo. Y si para más INRI os suscribís a nuestro canal de YouTube, canal del doctor Javier Mauri, pues mejor que mejor, porque nos hacéis más fuertes y nos permitís hacer contenidos cada vez más inspiradores. Bueno, pues hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es neurocientífica. Vamos a darle la bienvenida. Queridísima compañera, te damos las gracias porque sabemos que estás tremendamente ocupada, muchísimas cosas por delante que llevas. Es la doctora María Oliva Goncalves. María Oliva, muchísimas gracias y por supuesto, bienvenida a Querer Vivir. Un placer enorme estar con ustedes y con toda la audiencia. Para mí es un honor de verdad que me hayan invitado y muchísimas gracias por permitirme compartir con todos ustedes. Soy Olivia. Olivia, perdón. María Olivia. Perdón. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, conocí el canal a través de Luis, con quien he compartido en algunos momentos distintas experiencias y estoy muy agradecida realmente por la invitación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y también saludamos a nuestros compañeros. Luis Aniza, desde Sevilla. Luis, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas, compañeros. Encantado de estar con vosotros. Agradecer a María Olivia el gesto que ha tenido de estar con nosotros. Para nosotros es un auténtico placer y deseando de comenzar porque va a ser un programa maravilloso. Muchísimas gracias, Luis. Y, por supuesto, nuestra compañera y queridísima amiga Luisa Angulo, también desde Sevilla. Luisa, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Como siempre, ya sabéis que yo estoy feliz y encantadísima de estar con vosotros. Y, por supuesto, agradecer el ratito que va a estar con nosotros a María Olivia. Agradecer mucho, que sabemos que está muy ocupadita. Y aprender, que nos va a enseñar muchas cosas hoy. Queremos aprender. Muchísimas gracias. Pues vamos a presentar a nuestra invitada como Dios manda. La doctora María Olivia Goncalves tiene doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada y magíster en Neurociencias. Es investigadora y creadora de programas de prevención de deterioro cognitivo y Alzheimer. Muy interesante. Con más de 20 años de experiencia con estos pacientes. Es fundadora y directora del Grupo Sinapsis y ha alcanzado una amplia proyección internacional como docente, conferencista y divulgadora científica, siendo premiada por YouTube por el alcance que ha conseguido que ha logrado llevando contenido científico a más de 100.000 suscriptores y más de 5 millones de visualizaciones, ahí es nada, de su contenido alrededor de todo el mundo. Doctora, una pregunta para empezar. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias es un área de la ciencia que se ocupa realmente de todo lo que es la investigación asociada al cerebro. Realmente
todo lo que se produce en el área del conocimiento, todo lo que hacemos los seres humanos, por supuesto, pasa a través de lo que es la parte cerebral, y las neurociencias se enfocan precisamente en la investigación de los distintos procesos cerebrales, cómo se involucran con las distintas acciones que realiza el ser humano. Entonces está la neurociencia asociada al campo de la salud, al campo del arte, al campo de todas realmente las disciplinas que podemos nosotros considerar. Entonces es definitivamente un área que ha venido desarrollándose en los últimos años y que nos permite realmente poder comprender al ser humano y su relación con el ambiente y con todo lo que de alguna forma involucra lo que es el quehacer humano. Es una forma de ciencia. Doctora, yo no sé si nuestro nivel ya nos permite entender cómo se puede pasar de un proceso químico o bioeléctrico, como es la interconexión, la comunicación entre esos elementos primarios que es la información, como son las neuronas, cómo se pasa de esto a, a, a un recuerdo, a una emoción. ¿Cómo se pasa del mundo bioquímico al mundo cognitivo? La ciencia en los últimos años ha estado con dos enfoques. O sea, hemos pasado de un enfoque biologicista, que es el que centra todo el comportamiento humano en lo que tiene que ver con los procesos cerebrales biológicos, en este caso un poco orientado a lo que tú comentabas, y otros enfoques han ido a la parte psicologicista, donde la explicación del comportamiento humano se hace desde aspectos psicológicos. Son dos enfoques que de alguna manera se han ido alternando a lo largo de la historia, ¿no? Últimamente la tendencia es precisamente a combinar las dos cosas, pero se enfoca mucho también en lo biologicista. Entonces vamos a la explicación de que el comportamiento, el pensamiento, cada una de las acciones está asociada a distintos procesos bioquímicos. Por ejemplo, el estado de ánimo tiene mucho que ver con la serotonina, que es un neurotransmisor que se produce y que es asociado al bienestar. Cuando hay una baja de serotonina, cuando se disminuye la cantidad, las personas se deprimen. Por otro lado, la dopamina. Hay una cantidad de neurotransmisores que están asociados a distintos procesos cerebrales. Por otro lado, tenemos la parte eléctrica del cerebro, porque las sinapsis se comunican a través de distintos tipos de neurotransmisores. Hay una sinapsis eléctrica, hay una sinapsis bioquímica. La bioquímica tiene que ver con lo que dije de los neurotransmisores, y la eléctrica con el conducto eléctrico que se da a nivel cerebral. Y entonces todos los comportamientos se vienen relacionando con este tipo de procesos que están ocurriendo en el cerebro. Sin embargo, además de todo esto, hay unos procesos psicológicos que no necesariamente están relacionados o se explican desde lo biológico, pero que también se dan de manera simultánea. Cuando nosotros combinamos ambos enfoques, nos damos cuenta que el comportamiento humano es altamente complejo y que esa complejidad precisamente hace que el cerebro sea el órgano más maravilloso que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, porque el cerebro realmente produce todo lo que es el ser humano como tal. Nosotros podemos tener cualquier complicación a nivel física en cualquier órgano del cuerpo que se puede ir compensando y la persona sigue siendo ella, pero llega a tener una dificultad a nivel cerebral, a nivel de todos estos procesos cerebrales, y la persona definitivamente cambia y la persona deja de ser lo que fue. Y por eso es que todos estos procesos bioquímicos que son activados por cantidad de situaciones, desde lo que es una reacción a una situación que la persona está viviendo por estrés, la alimentación, la falta de actividad física, todo eso va a ir afectando estos procesos cerebrales y van haciendo que la persona se conduzca de una manera o de la otra. Pero entonces todo esto es importante darnos cuenta, porque la ciencia en los últimos años está enfocando mucho lo que es el estudio del cerebro, que antes era el gran ajeno. Hasta no hace mucho, y no estoy hablando de 100 años, estoy hablando de unos 10, 20 años, yo diría que un poco más de 10 años, el foco de la salud era del cuello para abajo. Todo lo que tenía que ver con cerebro era ignorado o era atribuido quizás a cosas que no se podían entender muy bien, pero que ocurrían, pero no era el foco. Ahora estamos dando un vuelco total. ¿Por qué? Porque están creciendo las patologías asociadas al cerebro, a las enfermedades. Entonces tenemos gran aumento de lo que es la depresión, de lo que es la ansiedad, de lo que son las reacciones al estrés intenso, de lo que es el Alzheimer, de lo que son los trastornos de la infancia, como el autismo. Esto de alguna manera cada vez lo vamos evidenciando más, no porque no existieran antes, sino porque no eran el foco. Y entonces se ha ido desviando la atención al cerebro.
Y entonces tenemos la década del cerebro, que es donde se ha generado cantidades de investigaciones en distintas partes del mundo, se han generado grandes proyectos de investigación, está el hecho también de que la tecnología ha ido desarrollándose y permite mejor comprensión de todos esos procesos cerebrales que están ocurriendo, y esto nos lleva a darnos cuenta de que en la medida en que conocemos y entendemos mejor el funcionamiento cerebral, entendemos mejor la conducta humana, desde las reacciones de, digamos que amorosas, de cercanía, de empatía, hasta la reacción de violencia, hasta cualquier conducta humana. Entonces es muy importante entender lo bioquímico, pero más allá de lo bioquímico, entender su relación con procesos también psicológicos que activan lo bioquímico. Entonces, actualmente se puede ver que están las dos tendencias, cómo interactúan. Lo emocional, lo psicológico activa los procesos bioquímicos, y los procesos bioquímicos también de alguna manera se vinculan a lo psicológico, y al final, cuando podemos comprenderlo, actuar sobre ello y transformarlo, ahí es donde nosotros podemos realmente generar cambios en las personas. Lo interesante de todo esto es que en este momento sabemos que es mucho lo que podemos hacer por una mejor salud cerebral. La depresión se puede corregir, se puede mejorar y curar, definitivamente se puede lograr eso. El Alzheimer en este momento se puede prevenir en un porcentaje importante, antes se pensaba que no. El autismo, hay una cantidad de cosas que podemos hacer precisamente para no solamente evitar que el niño desarrolle este tipo de patologías, sino por aquellos casos que ya están, mejorar el cuadro del niño. Y cantidad, incluso la psicosis también hay mucho que se puede hacer, pero si nosotros no intervenimos y no sabemos qué hacer, lamentablemente, pues todo eso va a ir comprometiendo la salud de la persona, y si se compromete la salud mental, definitivamente la persona no puede operar. Ahora se habla de que en el mundo, hablando de depresión, yo me enfoco mucho en lo que es los trastornos neurocognitivos, que es lo que yo he venido trabajando por muchos años, pero el caso de la depresión se espera para dentro de 5 años, estamos en 2025, para 2030, más de 300 millones de personas con depresión en el mundo. Se espera 150 millones de personas con Alzheimer para el año 2050. Por el año 30, dentro de 5 años, esperamos alrededor de 80 millones de personas con Alzheimer en el mundo. Y así cantidades de casos que definitivamente, si nosotros aprendemos a conocer el cerebro, si aprendemos a actuar con todo lo que tenemos al alcance para la prevención, nos va a permitir precisamente cambiar esas estadísticas. Son enfermedades incapacitantes totalmente, la demencia indiscutiblemente, el Alzheimer, pero la depresión también es otra de las grandes enfermedades incapacitantes, y está a nuestro alcance modificar esto. Entonces me parece que es importante conocer cómo funciona el cerebro, y para poder realmente darle uso a eso, porque no es un tema de teoría, no es conocer la teoría de cómo es el proceso cerebral. En investigación nos interesa esa parte, pero para muchas personas lo importante es saber que desde la teoría vamos a la práctica, y qué en la práctica cotidiana, qué puede hacer cada persona precisamente para darle el giro y que su cerebro funcione al máximo, y que tenga una salud plena y que disfrute cada día de su vida. Creo que el foco de nosotros tiene que orientarse en esa dirección. Muy bien. Y una última pregunta para dar paso a mis compañeros. Bueno, yo estaría todo el programa hablando contigo, pero creo que ellos dos tienen muchísimas cosas también que preguntarte. La conciencia como ese conocimiento de la propia existencia dio mucho que hablar con la teoría de Penrose y Hameloff. Hoy en día se sigue pensando que la conciencia está localizada en algún punto cerebral que aún no lo conocemos, o más bien es una función que viene como consecuencia del funcionamiento global y mancomunado de nuestro cerebro. Actualmente, pues la conciencia hay muchos enfoques, bueno, como tú bien sabes. Hay muchas corrientes de la ciencia, y cada uno tiene una postura ante estos temas que son bastante complejos. Pero ahorita lo que se considera es que la parte de la conciencia está localizada en las áreas frontales posteriores, ¿no? Eh, Ubicar la conciencia en un área del cerebro me parece así como quizás un poquito reduccionista, porque la conciencia es algo que va mucho más allá de lo que podríamos atribuir a un área del cerebro.
¿Por qué se atribuye esta área? Porque es el área que de alguna manera es la que tiene la capacidad de diferenciarnos de otras especies. Es donde está el pensamiento crítico, es donde está la capacidad de juicio, es donde está realmente una cantidad de funciones, entre ellas la capacidad de interpretar la realidad, la capacidad de poder hacer, digamos que un juicio acerca de lo que ocurre alrededor, y entre esto estaría la conciencia, como se puede entender, inclusive la espiritualidad que se asocia al hemisferio derecho, todo eso. Pero yo creo que la conciencia es mucho más que eso, la espiritualidad es mucho más que eso. El ser humano como tal va mucho más allá de un proceso bioquímico que ocurre en un espacio a nivel cerebral. Más sin embargo, es importante darnos cuenta que si no tenemos ese cerebro realmente en buenas condiciones, obviamente va a comprometer nuestra capacidad de poder ir más allá, hacia lo trascendente, hacia aquello que de alguna manera excede y es lo que puede ser la parte biológica, ¿no? Compañeros, ahora os toca a vosotros. Yo voy a rogar que las preguntas sean lo más concretas posible para que podamos preguntarle muchísimas cosas. Luis Aniza, adelante, compañero. Yo quisiera que me ahondara un poco sobre el término reserva cognitiva y la importancia que tiene sobre la prevención y sobre la intervención de lo que es los procesos de deterioro cognitivo. Realmente me parece que es una de las cosas más fascinantes que se ha podido ir desarrollando científicamente en los últimos años. La reserva cognitiva tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones, de generar mejor comunicación entre las neuronas, de generar la posibilidad de que el cerebro tenga mayor capacidad de hacer frente a cualquier condición que pueda afectarlo al paso del tiempo. Se viene desarrollando hace unos años ya en los años 80 se hablaba de algunos temas que podrían ir asociados con esto, pero realmente la mayor investigación se ha venido realizando en los últimos 10 años aproximadamente. Y uno de los grandes referentes es Jacob Stern, que es uno de los profesores de la Universidad de Columbia, que ha venido desarrollando mucha investigación en este tema. ¿En qué y cuál es el foco? Lo que encuentra Stern es que pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, que tienen alta reserva, pueden desarrollar la enfermedad más tardíamente o no desarrollarla, a diferencia de personas que tienen baja reserva. ¿Qué significa baja reserva y alta reserva? Hay una cantidad de conceptos aquí, pero para ir a lo más sencillo para la audiencia que pueda comprender, la alta reserva significa que el cerebro tiene más conexiones a nivel cerebral entre las neuronas, también tiene más neuronas, y esto hace que ante una lesión, ante el envejecimiento normal o patológico, ante cualquier situación que afecte el cerebro, este cerebro puede hacer frente a esta situación de manera mucho más efectiva y seguir funcionando a pesar de esas circunstancias. Entonces, ¿cómo vamos aumentando la reserva? La producción de neuronas se da en alrededor del cuarto, quinto mes del embarazo, empieza el proceso de desarrollo cerebral y ahí empieza la neurogénesis, que es la creación de las neuronitas que se van dando en el cerebrito del bebé, y ese es el mayor momento en que el cerebro va desarrollándose y, por supuesto, todo el proceso de creación neuronal. A medida que va avanzando luego que el niño nace, en los primeros años todavía se da ese proceso y se creía que eso era exclusivo de la infancia. Actualmente sabemos que toda la vida podemos crear nuevas neuronas, que es la neurogénesis, y podemos aumentar las conexiones entre esas neuronas. Esas conexiones son como los puentes entre las distintas neuronas. Entonces, si tenemos más neuronas y si tenemos más puentes entre una neurona y la otra, porque son miles de millones de neuronas y miles de millones de conexiones, si tenemos más conexiones a la hora de una lesión, a la hora de una enfermedad, a la hora de envejecimiento, a la hora de lo que sea que pase en el cerebro, este cerebro tiene más capacidad para hacer frente a esto y por más que se vaya deteriorando, tiene mucho más que seguir dando y eso hace que la persona siga funcionando aún en presencia de patología. Esto puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 10 años y más incluso de ganarle a la enfermedad cualquiera que esté afectando el cerebro. Y entonces, en el caso de los procesos neurodegenerativos, como puede ser el Alzheimer, nosotros podemos ver que las personas de alta reserva desarrollan la enfermedad más tarde que las personas de baja reserva. Ahora, ¿cómo puede uno diferenciar cuáles son los que tienen alta o baja reserva? ¿O qué podemos hacer nosotros para aumentar la reserva? La reserva se aumenta, como les dije, a lo largo de los años. Podemos ir desarrollando nuevas neuronas, pero ¿cómo se hace eso? ¿Esto cómo se hace? A través de distintas estrategias que reten el cerebro. Por ejemplo, el aprendizaje, la educación. Cuanto más educación tenga el individuo, mayor reserva va acumulando por esa vía. No solamente la educación formal, ¿okay? No es solamente el hecho de hacer
Vamos a hacer cantidades de carreras, vamos a hacer cantidades de doctorados porque eso aumenta nuestra reserva. Sí, sí lo aumenta, pero también lo aumenta el aprendizaje de cualquier actividad, de manualidades, de tareas de cocina, de lo que sea. Cualquier aprendizaje aumenta reserva cognitiva. La otra cosa también, las actividades de ocio, que se hacen en el tiempo libre. No es lo mismo estar sentado mirando la televisión toda la tarde a que ese mismo tiempo nos pongamos a jugar ajedrez, a jugar dominó, a conversar con un amigo, a poner a leer, a escuchar música, a tocar un instrumento. Todo lo que hagamos de manera activa va aumentando la reserva. Lo otro, el tipo también de alimentación que se hace va a ayudar a la neurogénesis, va a ayudar a la salud cerebral. Pero dentro de los factores de reserva, también vamos a tener la cultura, el poder, digamos que visitar un museo, el poder visitar una ciudad, el conocer lugares nuevos, eso aumenta la reserva cognitiva. Los ejercicios cognitivos, los juegos cognitivos, que pueden ser desde los juegos de mesa hasta juegos de estos que vienen en los teléfonos, hasta juegos pongamos, el sopa de letras, cualquier cosa realmente que implique reto. Lo que aumenta la reserva es lo que retea el cerebro, no aquella cosa rutinaria que es simple, que es sencillita, que es demasiado fácil. A medida que aumentamos complejidad, aumentamos reserva. Y eso va haciendo que este cerebro aumente las conexiones. El ejemplo que yo pongo, no sé realmente muy bien qué tipo de audiencia tenemos, no, pero para algo sencillito para que la gente entienda. Si nosotros tenemos entre dos ciudades, vamos a poner un ejemplo cualquiera, tenemos dos ciudades y tienen una sola carretera que las une. Vamos a poner, una está del lado de la montaña, la otra del otro lado de la montaña, una sola carretera. Si nosotros vemos que esa carretera es interrumpida por algo, hay un derrumbe o, qué sé yo, el río se llevó el puente, una cosa cualquiera de estas, se interrumpe y no hay comunicación entre las dos ciudades. La ciudad acá, la A y la B, siguen existiendo, pero no hay comunicación. Esa comunicación son esos puentes que nosotros creamos con la reserva cognitiva. Entonces, si nosotros entre estas dos mismas ciudades tenemos esta vía principal, tenemos otra vía por otro lado, tenemos varias vías, esta vía se interrumpe, pero las otras siguen funcionando. Las dos ciudades no quedan incomunicadas, sino pueden seguir, digamos, tal vez pueden tardar un poquito más en llegar de un lado al otro, pero se llega. Y esa es la función de la reserva cognitiva, crear puentes entre las neuronas. Se cayó un puente porque hay una lesión cerebral, una ACV, la enfermedad de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares, todo lo que va ocurriendo que vaya destruyendo esas conexiones, esos puentes, van impidiendo que la comunicación de una neurona llegue a la otra. Pero si tenemos más puentes, la información sigue llegando más lento, pero llega y la persona sigue funcionando, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo focal es aumentar esa cantidad de puentes entre las neuronas. Eso es aumentar la reserva cognitiva y eso es ayudar realmente a que las personas tengan mayor capacidad de funcionamiento. Y eso funciona en cualquier etapa de la vida. Vemos pacientes consumidores de sustancias jóvenes que tienen reserva alta, van a rendir mejor a medida que van en su proceso de rehabilitación, van a superar mejor el daño que la droga, cualquiera que hayan consumido, haya realizado en su cerebro, van a tener mejor evolución que aquellos que tienen baja reserva. Si vemos pacientes que tienen un traumatismo por un accidente de tránsito, por ejemplo, van a rendir mejor los que tienen alta y los que tienen baja reserva. Un paciente que tiene un cáncer cerebral, un paciente que desarrolla un trastorno neurocognitivo, Alzheimer, Parkinson, lo que sea, va a tener mejor rendimiento aquel que tiene alta que el que tiene baja reserva. Ahora uno diría, ¿cuándo se acumula la reserva? ¿Cuándo empezamos nosotros a crear reserva? Desde el primer momento de la vida. Desde que la mamá está embarazada, puede ayudar a ese bebé a tener mejor cerebro. Cuanto mejor cerebro tenemos, mejor cerebro vamos a poder disfrutar a lo largo de la vida. Entonces, empezamos en la primera fase de la vida con una buena alimentación de la mamá, con un buen control de su embarazo, que si acaso hay alguna circunstancia alrededor de la paciente que sea querida, que sea atendida con amor, que el bebé sea querido, va a cambiar también esto. El amor al bebé también cambia lo que es el desarrollo del bebé, el consumo de sustancias de la madre, todo eso va a influir en el desarrollo del cerebro del bebé. Luego también en la primera fase de la infancia, en todas las etapas de la vida, el niño que tiene, digamos que distintas actividades, además de lo académico, lo extracurricular, sin sobresaturar a los niños, va a tener mejor reserva cognitiva. Y luego a lo largo de la vida, los estudios que va teniendo, el tipo de actividad laboral que se realiza, hay actividades laborales que son de mayor reto para el cerebro, hay otras que son muy rutinarias y estas de mayor reto aumentan la reserva.
Ahora, y uno diría, pero si mi actividad es totalmente rutinaria, todo el tiempo hago lo mismo, entonces compensa. O sea, en el horario fuera de tu trabajo puedes realizar actividades de estimulación cognitiva, ejercicios. Nada extraño, salir, compartir con los amigos, ponerse a leer, ponerse a aprender un idioma, aprender un instrumento musical, tocar, cantar, cualquiera de esas actividades va a ayudar a la reserva. Entonces, todo esto va permitiendo que este cerebro tenga mejor calidad. Entonces, cuando llegue la edad, cuando lleguen los años, resulta que hay un proceso normal de deterioro que es normal, no incapacitante, porque podemos llegar al final de nuestros días con un cerebro funcional. Pero hay personas que van a desarrollar la enfermedad. No todo el mundo desarrolla Alzheimer. No es normal que las personas tengan problemas de memoria con la edad. No es normal que tengan limitaciones. Lo normal es que la persona siga funcionando hasta el último de sus días. Cuando esto no es posible es porque hay una enfermedad de por medio y hay que tratarla. Pero entonces, si tenemos esa situación de la enfermedad, pongamos una demencia, y tenemos una alta reserva, este cerebro que ha ido aumentando estos puentes entre las neuronas va a poder seguir funcionando más años. Y así tenemos pacientes con baja reserva que pueden desarrollar una demencia a los 60 e incluso antes, y tenemos otros de alta reserva que a los 70, 75, 80 siguen funcionando con todo y que tienen la patología de la enfermedad a nivel cerebral. Esa es la diferencia entre la alta y la baja reserva. Entonces uno diría, bueno, pero ya que tengo, ya yo no me puedo poner a corregir algo que en mi pasado no estuvo. Es decir, si yo no pude tener acceso a aprendizaje, a una estimulación adecuada, lamentablemente pues ya me tengo que conformar con lo que hay. No, porque independientemente de la edad, siempre podemos aumentar la reserva cognitiva. La persona puede tener 20, 30, 50, 70, 100 años y sigue con la posibilidad de generar nuevas neuronas, de generar nuevas conexiones. ¿Cómo? Activándose. Si la persona está, por ejemplo, retirada de su trabajo ya, ¿qué cosas puede hacer? Desde actividades que pueden ser, digamos que laborales formales, muchas personas trabajan hasta edades bastante avanzadas porque eligen hacerlo, otras por necesidad, pero el tema es que cuando estás activo, esto aumenta tu reserva. Y si acaso no estás activo, vamos a poner las personas que se dedican a cuidar a los nietos. Pónganse a inventar tareas para los niños, pónganse a salir con los niños, a compartir con los amigos, reúnanse los fines de semana con amigos, cuenten cosas, escuchen su música que les gusta, bailen. Es decir, hay cantidades de actividades que van a ayudar a seguir aumentando esa reserva, sea cual fuera la edad. Total, que nunca es tarde. Y de hecho, ese es el lema de este año de la Sociedad de Alzheimer Internacional Mundial, ¿no? Que es que nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado temprano para lograr un mejor cerebro. Así que bueno, a trabajar con nuestro cerebro. Así que Luis, gracias por darme la oportunidad de hablar de mi tema favorito. Todo un placer. Muchas gracias, doctora. Luisi, la Tienes el voz. micrófono apagado, Luisa. Micro, Luisi. Micro. Perdón, que estoy resfriada y digo por si toso. Que ha sido una clase magistral lo que nos has dado sobre la reserva cognitiva. Ha quedado clarísimo. Pero yo tengo una pregunta sobre eso. Es magnífico. Entonces, tenemos personas que deben tener una reserva cognitiva tremenda, y sin embargo desarrollan una enfermedad, Alzheimer o demencia. Aquí en España hemos tenido algunas magníficas, como un presidente, Adolfo Suárez, como Pascual Maragall, que tú dices, esas personas que han sido tan toda la vida, tan inteligentes, tan trabajadoras. Entonces, mi pregunta es, ¿puede ser genético, puede ser hereditario este tema de enfermedad? Te refieres al Alzheimer, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, fíjate, todavía no tenemos la cura del Alzheimer. ¿Ok? No hay manera de evitar que la persona que tiene la condición la desarrolle. Lo que podemos es enlentecer el progreso de la aparición de la enfermedad, bien sea postergando la aparición de los síntomas, ujú, o cuando ya están los síntomas, hacer que el progreso sea más lento, pero todavía no tenemos la cura. Y es por eso que vemos personas con alta reserva cognitiva, como bien lo acabas de decir, que desarrollan la enfermedad. Y una cosa que es muy importante saber en relación a esto, el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer no aparece cuando aparecen los síntomas. Muchas veces nosotros decimos, es que empezó la enfermedad cuando tenía 65 años. Ok, no, no empezó la enfermedad ahí. Ahí empezaron los síntomas, pero la enfermedad empieza alrededor de más de 20 años antes en el cerebro. Ok, el desarrollo de todo lo que es la patología de la enfermedad. ¿Cuál es la patología? La acumulación del beta-amiloide, la proteína tau, la atrofia cerebral, una serie de cambios que se van dando en el cerebro, que se van dando de manera muy lenta y que no dan síntomas. La persona no se da cuenta de que tiene esto y esto va desarrollándose a lo largo de los años.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un proceso que tiene, algunos casos tienen componente genético, otros no, todavía no está claro, está en investigación todavía, pero si la persona está desarrollando este proceso, tarde o temprano va a presentar la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que tengan esas personas que acabas de nombrar que tienen muy alta reserva? Entonces, ¿por qué desarrollan la enfermedad? Si esta persona hizo el cuadro clínico, empezó a presentar síntomas a los 75 años, una persona con la misma cantidad de patología en el cerebro, con baja reserva, probablemente lo hubiera desarrollado alrededor de unos 10 años antes. ¿Ves? A ver si logro explicar y que se me entienda bien. Perfecto, Una perfectamente. persona con baja reserva empieza más temprano los síntomas y el progreso es mucho más lento porque va a ir progresivo así y esa enfermedad puede durar 10, 15, 20 años. El desarrollo de la enfermedad realmente es una enfermedad bastante fuerte porque dura mucho tiempo y compromete al paciente, compromete al cuidador, compromete a la familia, a la sociedad y a A la todos. sociedad, Y sí. fíjense lo que tenemos por delante, 150 millones de personas. O sea, 300 millones de personas, incluyendo los cuidadores, por lo menos uno por persona. O sea, realmente es impactante y hay que hacer eso. Y está descrito que casi el 40% se puede evitar. Evitar, ni siquiera, no estamos hablando ya de lo que es enlentecer el progreso, se puede evitar que la persona desarrolle la enfermedad. Pero entonces, lo importante de esto es darnos cuenta que si bien es cierto que si la persona tiene la patología, va a desarrollarla, la enfermedad, lo importante es seguir acumulando reserva, porque si yo le gano un año a la enfermedad, es un año de calidad de vida para todos, Claro. para la persona y para la familia. Y puede ser que si acaso le toca partir de este mundo y en ese interín, llega al final de sus días sin haber desarrollado patología. ¿Ok? ¿Por qué ahora se ve más demencia que antes? Porque las personas viven más años. Más, claro. ¿Ok? La expectativa de vida a principios del siglo pasado era 40 años. En la época del Imperio Romano era 30. Mire, en 2000 años no avanzamos gran cosa. Ahora estamos entre 75 y 80 años, depende del lugar. Y entonces, uno de los principales factores de riesgo del Alzheimer es la edad. Entonces, cada vez vamos a ver más casos. Pero entonces, si tenemos a nuestro alcance prevenir, es importante prevenir. ¿Cómo prevenimos? Esa pregunta, bueno, me parece que es importante que se conozca. ¿Cómo se previene el Alzheimer? Se previene primero cuidando la salud cardiovascular. Problemas de tensión van a ser de riesgo. La diabetes va a ser de riesgo, pero también fumar. Fumar es de alto riesgo. Los traumatismos, los golpes en la cabeza. El sedentarismo, las personas sedentarias, las personas que llevan una alimentación inadecuada. ¿Qué se puede hacer para prevenir también la alimentación para ustedes es más fácil, la dieta mediterránea, que es muy propia de esos lados? Es una dieta que es protectora cerebral y que previene mucho de lo que tiene que ver con la patología. El ejercicio físico, alrededor de 150 minutos por semana, que son 30 minutos diarios. El mantenerse activo, hacer ejercicios cognitivos diarios. Ejercicios cognitivos suena raro. Leer, escuchar música, lo que se dijo antes. Distintas actividades que mantengan ese cerebro en reto. Hacer crucigramas, acertijos, esas cosas, ¿no? Vida social. La vida social es protectora cerebral. Es protectora para la depresión y para el Alzheimer. El cuidarse del estrés. El estrés, los niveles de cortisol son altamente dañinos para el cerebro. Manejar el estrés. Si no podemos evitar las circunstancias estresantes que vivimos, sí podemos aprender cosas para que sepamos cómo manejar mejor la situación de estrés y no tengamos ese impacto. El sueño. El sueño es uno de los grandes factores de riesgo porque cuando tenemos insomnio, uno de los principales factores del Alzheimer es la proteína betamiloide y durante el insomnio, una noche de insomnio acumulas una cantidad de betamiloide. Porque durante el proceso de sueño es el proceso de limpieza cerebral, el barrido de todas esas proteínas que de alguna manera impactan el cerebro. Entonces, si nosotros vamos cuidando todo esto, nuestro cerebro va a tener mejor salud, vamos a llegar a más avanzadas edades en buenas condiciones y para muchos va a ser simplemente que nunca van a hacer ningún tipo de síntomas. Y si la persona tiene la condición de la enfermedad que está en desarrollo, mientras se descubre la cura a esto, lo que vamos a hacer es postergar y postergar y postergar la aparición de los síntomas. Y eso es mágico. O sea, me parece que es grandioso que nosotros no solamente aprendamos de eso, sino ustedes que son difusores, que enseñen a las personas de esto. Esto tiene que llevarse a las personas porque está a nuestro alcance. No es una cosa de hacer algo que sobrepasa la capacidad de cada uno. Independientemente del lugar donde nos encontremos, podemos hacer algo. Independientemente de la edad, podemos hacer algo. Yo tengo
pacientes de 96 años y están activos. Pues, y es hermoso ver, y manejan. Ellos van y vienen con su carrito y llevan una vida totalmente independiente, independiente total, hacen sus compras, llevan su vida normalita, felices de la vida. Es posible, ¿ves? Y conozco, yo conocí un gran médico que realmente estaba en mi país, yo soy de Venezuela. Él trabajó hasta los 100 años, un investigador realmente de renombre internacional. Él falleció con 101 y trabajó casi hasta los últimos días de su vida en investigación y docencia. Realmente es impresionante lo que se puede lograr y vemos grandes personas que afortunadamente pueden alcanzar esas edades. Y bueno, si acaso hay alguna complicación, esa es otra cosa, el diagnóstico temprano. Si la persona tiene fallas cognitivas, si tiene fallas de memoria, es muy importante consultar al especialista. Se empieza el tratamiento lo más pronto posible y esto va a marcar la diferencia. El tratamiento generalmente combina lo farmacológico con la parte neuroprotectora, los ejercicios cognitivos, la rehabilitación y todo eso va a ayudar. Muy bien. Quisiera preguntarte ahora, ¿por qué y para qué soñamos? Depende del enfoque con que se interprete. Esta es una pregunta que tiene 100.000 respuestas, ¿no? ¿Por qué y para qué soñamos? Es decir, cuando nosotros soñamos, de alguna manera el cerebro está procesando eso es un enfoque, hay otros, ¿ok? Te voy a hablar desde uno de los múltiples enfoques. El sueño está procesando las vivencias del día. Muchas veces el sueño trae elementos de lo que vivimos el día anterior. Si, por ejemplo, pasamos alguna situación intensa, el sueño empieza a procesar esto. Si estamos bajo condiciones de ansiedad, empiezan a aparecer sueños ansiógenos de miedo que de alguna manera están procesando esa información. Eso tiene un fin. Siempre soñamos, todas las noches nosotros soñamos. La diferencia es que unas veces lo recordamos y otras no. ¿De qué depende? Del momento del sueño en que despertamos, ¿ok? Tenemos el sueño REM, tenemos el sueño RAM, y dependiendo la fase del sueño en la que nosotros despertemos, vamos a recordar ese sueño. Pero durante ese sueño, durante esa información que nuestro querido cerebro no puede quedarse quieto cuando está durmiendo, estamos procesando la información del día, incorporando todo lo que tiene que ver con lo vivido y con el archivo anterior. Es ahí donde se consolida la memoria. La memoria se consolida durante el sueño. Por ejemplo, estás estudiando, duermes, ahí se consolida la memoria. Si no hay el sueño reparador, no puede la persona aprender de manera apropiada, no va a recordar la información. Entonces, por un lado se está consolidando la memoria, por otro lado se está combinando toda esta información de la vivencia del día con la historia de la persona y todo eso permite que podamos tener una estabilidad emocional. Cuando eso se interrumpe, entonces empieza toda una cantidad de desestabilizaciones que llevan al caos. Por eso, cuando tenemos insomnios que son recurrentes, es cuando vienen cantidades de complicaciones, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo emocional, porque todo este proceso se ve interrumpido. Muy bien. Luis, adelante. Yo, doctora, quisiera saber la importancia que tiene y está teniendo la inteligencia artificial, tanto en la prevención como en la actuación sobre el tema del deterioro cognitivo. La inteligencia artificial tiene muchas cosas asociadas a lo cognitivo, a favor y en contra, ¿ok? A favor, pues a mí me parece mágico. Yo soy una que estoy incorporando toda la inteligencia artificial que puedo para 100.000 cosas, que de hecho estoy desarrollando una cantidad de estrategias precisamente orientadas a salud cognitiva utilizando inteligencia artificial. Pero yo lo que digo es que nosotros tenemos que verle la cara positiva a la tecnología, ¿ok? La inteligencia artificial es una estrategia tecnológica que afortunadamente nos da la posibilidad, primero, de tener el mundo a nuestro alcance. Tenemos la información de todo el mundo al alcance de un clic y esto nos permite aprender, precisamente podemos generar ejercicios, podemos aprovechar la inteligencia artificial para aprender cantidad de información y eso aumenta la reserva, eso por una parte. Por otra parte, los especialistas que nos dedicamos al área de salud, no solamente cognitiva, sino realmente en todas las áreas, podemos utilizar estas estrategias para desarrollar ejercicios, para desarrollar distintas estrategias de intervención para las personas que tengan alguna alteración en particular o simplemente para ayudar a realizar intervenciones para aumentar la reserva cognitiva, que es una estrategia que podemos utilizar de manera bastante efectiva. Podemos utilizarla también para agilizar nuestro propio trabajo, poner la inteligencia artificial a hacer la parte administrativa y dejarnos tiempo para hacer cosas como esta, por ejemplo. Ahorita yo tengo la inteligencia artificial haciendo tareas que me tocaban hacer ahora, y entonces me da un espacio para poder aplicarlo
dentro de otras actividades. Entonces podemos utilizarla para temas administrativos, para facilitarnos la vida, podemos utilizarnos para investigación, lo utilizamos también para análisis de datos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo investigación, analizar grandes volúmenes de datos que nosotros podemos utilizar para precisamente llegar a conclusiones mucho más rápidas. Muchos procesos que antes se hacían manualmente, actualmente con la inteligencia artificial, recogemos miles y miles y miles de datos y nos permite tener resultados de interpretación mucho más rápida. Cuando estoy viendo un paciente, puedo tomar la información de este paciente, compararla con lo que la ciencia tiene al alcance asociado a su patología y generar procesos de intervención aplicados al paciente, tomando todo el conocimiento que la ciencia en este momento aporta sobre lo que él está pasando. Realmente es un tema de aprender a usarla, pero que puede ser extremadamente útil. Es una de las cosas que a mí me parece que tenemos que seguir aprendiendo y lamentablemente hay muchas personas que se cierran a esto, que le ven nada más la cara oscura. Tiene una cara oscura también. Permite también que sean utilizados, es decir, hace falta un tema ético bien importante dentro de este proceso, porque se abre una puerta a hacer cantidades de cosas de manera bastante irregular, pero eso va a depender de cada quien y eso no es la inteligencia artificial el problema. El problema está en quien la usa y quien usa de manera incorrecta una herramienta, la va a usar en cualquier contexto, va a ser una persona que va a fallar en esto. Sí, invito a todos a aprovechar esta tecnología. Podemos realizar asistentes para personas que tienen deterioro cognitivo que les ayuden a realizar los ejercicios de manera mucho más secuencial. No tenemos suficientes personas que atiendan tanta demanda que hay actualmente y con el apoyo de inteligencia artificial podemos nosotros suplir muchas necesidades y que definitivamente van a ayudar dentro de todo esto, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. Luisa, adelante, compañera. Pues, doctora, a mí me gustaría que nos hable un poquito de esa plaga que se llama depresión. Es una enfermedad invalidante y sin conocimiento de nada, vemos a unas personas que teóricamente lo tienen todo, porque todos entendemos una depresión, una persona que ha tenido algo fuerte en su vida, ¿no? Pero esas personas que decimos teóricamente lo tiene todo, tiene tal, está deprimida. mm, ¿Algo se rompe? ¿Es físico? ¿O qué pasa? ¿Por qué hay esa depresión? ¿Y por qué hay tantísimas personas deprimidas? Y cada vez más jóvenes. Ujú. Ahí va. Y niños, y Adolescentes, bebés. sí, sí, bebés, Dios. Y fíjate, y riesgo suicida y el aumento de los suicidios y todo eso Mm, va asociado a lo depresivo. Hay dos tipos de depresión, o sea, realmente hay muchas formas de clasificar la depresión, pero vamos a poner dos lotes. Una que es orgánica y una que es reactiva. Ujú. Entonces, la orgánica no es una depresión que se active cuando una persona pasa por un problema. Porque, por ejemplo, la persona pasa por un duelo o pasa por una pérdida, una situación complicada a nivel laboral, a nivel familiar y desarrolla una depresión. Esto es un tipo de depresión reactiva, porque está reaccionando por esta circunstancia que está atravesando. Pero hay personas que tienen un trastorno depresivo y no saben por qué están deprimidos. Ujú. Él dice, lo tengo todo, no tengo ningún problema importante. O sea, realmente sí hay cosas de la cotidianidad, pero nada así relevante y sin embargo me siento horrible. Estoy completamente deprimido, no hallo cómo resolver esto, no puedo dormir bien. Eso es una depresión orgánica. La diferencia entre la una y la otra, además del origen, el motivo es uno biológico, el otro es una reacción emocional ante las circunstancias, tiene que ver también con la manera como se presentan los síntomas. La orgánica va a tener más depresión en la mañana, la reactiva más depresión en la tarde, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Hay una cantidad de procesos que están ocurriendo en el cerebro. Empieza a disminuir esta sustancia que dije que se llama serotonina. De hecho, los tratamientos farmacológicos, hay unos que se llaman los IRS, que son los que inducen la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos, uno de los tipos de antidepresivos. Eso es uno de los factores biológicos, ¿no? La carencia y la disminución de la serotonina. Pero ¿por qué se produce? Uno termina preguntando qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué fue primero, bajó la serotonina y se deprimió la persona o se deprimió y bajó la serotonina. Eso realmente es difícil de definir, pero sí ocurren cambios biológicos en el cerebro y por eso es importante la farmacología dentro de este proceso. Dentro de la historia de una persona que desarrolla una depresión puede haber muchísimas cosas.
Y una de las cosas que va a aumentar el riesgo de hacer una depresión, todo viene de la infancia, de cómo se desarrolló la infancia. Niños que hayan sido maltratados de cualquier manera, física, verbalmente, abusados sexualmente o por negligencia. La negligencia muchas veces queda fuera del código porque no se interpreta como tal. Uno asume como negligente, quizás en algunos estratos sociales, que los niños son descuidados, que se desatienden y demás. Pero también hay negligencia en familias que simplemente papá y mamá están trabajando y el niño se queda solo o se queda a cargo de alguien que quizás no brinda la atención. Todo eso entra dentro de la categoría de negligencia. Cuando ese desarrollo emocional infantil de la primera etapa no se consolida, el niño no se siente seguro, no se siente amado, no se siente atendido apropiadamente, va desarrollando una vulnerabilidad, ¿ves? Que a lo largo de la vida puede generarle dificultades. Esto es una, hay muchas otras teorías que se pueden considerar. Pero entonces, ¿qué va pasando? Muchas veces la persona siempre va con esa carencia, siempre va con esa necesidad de afecto. Actualmente la gente es muy distante. Cada vez las personas están más solas. En estos días escuchaba de que en Japón han puesto un servicio de personas acompañantes. Generalmente cuando hablamos de acompañantes asociamos a acompañantes sexuales, pero en este caso no es esto, es simplemente personas que ofrecen su servicio para ir a tomar un café con alguien, para ir a ver una película, para salir a un parque. Imagínense el nivel de soledad al que se ha llegado, quizás es una condición extrema, Japón realmente está pasando una situación bastante dura en este tema, pero la soledad con la que vivimos, lo que hablaba Luis de la inteligencia artificial, nos hemos alejado de las personas muchas veces sustituyendo por lo digital. Lo digital está bien, pero nosotros no sé si les ha tocado ver que, por ejemplo, vamos a un restaurante y están varias personas alrededor de una mesa, cada quien con el teléfono en la mano, no conversan, no comparten, no hay cercanía emocional. La persona se va sintiendo cada vez más sola, más aislada. Y si trae una historia difícil, esto se va traduciendo luego en esa depresión que se va armando y tenemos personas con distimia, una depresión larga de toda la vida y hay procesos a veces que cuando ocurre un desencadenante, una pérdida, una separación, un abandono, la pareja, lo que sea, una pérdida de trabajo, se desencadena toda esa sintomatología que se viene acumulando con los años y venimos a crisis depresivas. Y como la persona a veces simplemente se va retrayendo y a veces no hay un alguien que la ayude, no busca asistencia y muchas veces llegan a quitarse la vida, que es un riesgo que siempre está presente. Y a veces la familia le da miedo preguntar si esto está, porque piensa, si pregunto, le voy a dar la idea. No, si la idea está, hay que preguntarla. Y si no está, simplemente no está. Pero es muy importante cuando hay una persona con depresión, preguntarle si ha pensado en quitarse la vida. Porque eso puede ser, sí, así tal cual. Luisa se impacta, pero sí, hay que preguntarle si lo ha pensado porque muchas veces esa idea está y si hay un plan, el riesgo existe y muy alto, ¿ok? Y hay que tomar medidas, a veces hay que hospitalizar a las personas, pero sí hay que brindarle asistencia. Lo bueno de todo esto es que esto tiene tratamiento. La psicoterapia es realmente mágica. Aumenta también los valores de serotonina, no solamente la farmacología. Dependiendo si es una depresión grave, la combinación de psicoterapia y psicofarmacología ayudan a la persona a salir más rápido. Y otro punto, esto es un factor de riesgo para demencia, la depresión recurrente. Es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Limita a la persona en la actualidad y limita a futuro. Y es una de las grandes enfermedades incapacitantes. Es una de las dos más importantes incapacitantes en el mundo, incluso más que los trastornos cardíacos, que las lesiones por accidentes, que fracturas y demás. La depresión es la que más días de licencia ha requerido en el mundo y seguirá siendo. Entonces necesita tratarse y necesita educar a la gente, porque también la gente a veces cree que no tiene salida, porque eso es parte de los síntomas de la depresión. Entonces sí hay salida. Si hay antecedentes de la familia de depresión, hay más riesgo de depresión en los hijos, nietos y familiares. Si hay antecedentes de suicidio en la familia, el riesgo es altísimo de suicidio cuando una persona tiene una depresión. Si hay, por ejemplo, cuando hay estos personajes famosos que se suicidan, artistas y eso, aumenta el riesgo de suicidio, particularmente en adolescentes. Existe aumento de riesgo de suicidio también en adolescentes que están a veces bastante deprimidos y no se notan porque el escape son las drogas. Ah, no, porque empezó a consumir drogas porque tenía malas juntas. No todos consumen de los que están con amigos que quizás no son los mejores. Y además, ¿por qué busca esas juntas? Porque no tiene otro tipo de amigos con quien compartir.
Entonces, eso cuando tenemos consumo de drogas, cuando tenemos personas que empiezan a tener conductas de riesgo, estas conductas de riesgo de correr con el vehículo, de deportes de alto riesgo, cuando antes no era su tipo digamos que de gustos, iban por esa vía, eso es un factor de riesgo que puede estar apuntando a una depresión solapada. Los hombres, la depresión de los hombres suele ser un poco diferente de la depresión femenina. Yo hice una investigación con una compañera sobre este tema. Los hombres, los síntomas clásicos de depresión es la tristeza, el llanto, eso es lo que uno interpreta como depresión, ¿no? Más sin embargo, los hombres deprimidos pueden estar irritables, pueden estar aumentando conductas de riesgo, pueden, por ejemplo, empezar a frecuentar personas con las que antes no frecuentaba, aumentar el consumo de alcohol, aumentar la frecuencia sexual con personas que no son necesariamente su pareja. Todo eso son conductas que pueden estar obedeciendo a que hay una depresión de base y no se interpreta de esa manera. Y muchas veces termina el paciente incluso suicidándose. Y dice, ¿pero por qué si él estaba perfecto? No estaba perfecto. Él estaba con una cantidad de conductas que no se entendieron. Entonces dije, ¿pero por qué no habló? ¿Quién sabe? A lo mejor no tenía con quién hablar o no tenía quien lo escuchara. Por ahí andaba un video bien interesante sobre este tema. El chico se suicida y entonces están un amigo como hablando con él y diciendo, ¿pero por qué lo hiciste? Si tú estabas bien, y andábamos de fiesta en fiesta. Eso de fiesta en fiesta, él decía, es que estaba ahogando en la fiesta tratando de escapar de mí mismo. ¿Ves? Entonces, hay muchas maneras. Lo importante es notar las diferencias en conducta de las personas. Muy ¿Ok? bien. Doctora María Oliva Goncalves, muchísimas gracias por habernos dedicado esta masterclass. Y aquí tienes tu casa en Radio Mairena, en Mairena del Alcor, por supuesto, Sevilla, que te emplazamos a que vengas, estás invitada y muchísimas gracias por estas sabias palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Ha sido Gracias a ustedes. un programa maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que, bueno, me encanta compartir con todos ustedes, con Sevilla, con España y con todo el mundo. Yo estoy del otro lado del mundo, pero de verdad que para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes, con su audiencia y bueno, espero que hayamos podido aclarar algunas ideas de las personas que nos escuchen y que esto realmente sirva de algo para quienes estén con la necesidad de escuchar esto. Así que bueno, gracias por todo. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, hasta luego.